noches, amigos. Bienvenidos a una emisión más de Cartas de Terror. Hoy es martes 22 de marzo del 2022. ¿Cómo estás, Eden? Bien, buenas noches a todos los que nos están viendo. Emocionado por el tema del día de hoy, que va a estar bien chido. Espero que les guste y que comenten ahí en el chat también para que se active esto. Va a estar bien chido. Sí, saludos a Wizard y a Susi que ya se hicieron presentes en el chat. Buenas noches. Por aquí tenemos la nueva sección de Cartas de Terror de pues hecha aquí por el buen Martín Wizard, que está presente en el chat. Va a estar de lujo. Ya viene una probadita el jueves pasado en archivos. Y hoy verán la otra. Va a estar bueno. Y pues bueno, el día de hoy, ya Yeah. como lo ven en los títulos, en donde quiera que nos estén viendo, pues Howard Philip Lovecraft es el tema de hoy. Pues te vas a atender Uh, largo, Eden. Échale. no. Déjame muteo y te dejo todo. Este, Te digo que yo no hice mi tarea. Dice Susi que ella sí investigó el tema, ¿eh? Ah, excelente. Excelente. Deberías de hacerlo en lugar de yo, porque yo no estudié nada. A leer Me dio mi flojera. gran preparación. Aquí lo tengo. Les voy a leer un poquito. Una rápida introducción a este güey. Déjame ver dónde era. Va. ¿Dónde era? Se me perdió. Sí, es el prólogo de un libro. Iniciamos. Iniciamos. Cabe mencionar, desde ahorita les digo que si menciono mal los nombres de las criaturas o algo, no me intenten corregir. Tú sí me corriges, Eden. Estás en vivo, No los otros corremos. están en un chat o en comentarios, así que no me importa. Tú sí me dices porque tú sí sabes pronunciarlos. Empezando por Cthulhu, Cthulhu, Cthulhu. ¿Cómo se dice realmente? Pues en sí, para ser sinceros, como tú quieras, ni siquiera el mismísimo Lovecraft puso un estándar para pronunciar Cthulhu. En uno de sus libros incluso dice que la lengua humana no tiene esa capacidad para mencionarlo, así que básicamente lo puedes pronunciar como tú quieras. Lo que comúnmente se está utilizando es el Cthulhu, pero también a veces más atrás en los años se decía Cthulhu, por ejemplo, o Cthulhu. Sin embargo, las pronunciaciones es como tú quieras de ese Y cuate, porque no hay una forma luego de se llamara decirlo. Juanito. Juanito el Cthulhu. Juanito el Juanito el Manotas. Ahí va. Dice así: Lovecraft es el príncipe oscuro y barroco de la historia del horror del siglo XX. Esto lo dijo nada más ni nada menos que Stephen King. El enigmático Howard Philip Yo, Lovecraft, escritor que ha ejercido una influencia incalculable sobre sucesivas generaciones de autores de ficción terrorífica, fue un gran innovador de ese género, al que aportó una mitología propia con los mitos de Cthulhu, cambio de la herencia medieval. Ah, perdón, dijimos Juanito, ¿verdad? Regreso. Los Juanito. mitos de Juanito el Manotas. Cambió la herencia medieval del gótico a los abismos atemporales del horror cósmico. Stephen King, sin duda uno de sus mejores alumnos, dice: sus historias proponen una extraordinaria ciclópea maldad. ¿Qué es ciclópea? ¿Ciclópea? ¿Cómo se dice? O sea, de una No sola es una... visión. Eso Ciclopea. pensé. Sus mejores cuentos nos hacen sentir el peso del universo suspendido sobre nuestras cabezas y sugieren fuerzas sombrías capaces de destruirnos a todos solo con gruñir en sueños. Autor también de poesía, ensayos y una profusa literatura epistolar, su corriente literaria incorpora a los conocidos escenarios de fantasmas y muertos vivientes, elementos de ciencia ficción tales como razas alienígenas, viajes en el tiempo, antiguos dioses crueles y vengativos, y existencia de otras dimensiones en el espacio que habitamos. Nacido en Providence, Estados Unidos de América, el 20 de agosto de 1890, Lovecraft
Creció en una familia de comerciantes acomodados, distinguida también al remontarse sus raíces hasta los primeros ingleses que llegaron a costas americanas en el legendario Mayflower. De pequeño, frecuentaba parajes extraños y apartados en los que su imaginación ya empezaba a crear un mundo mágico poblado por las hadas del bosque y visitado por preguntas y temores sobre lo que podría existir en el espacio exterior. Su relación con su entorno agreste considerado así por la escritora Joyce Carol Oates, la mística identificación de Lovecraft con los escenarios del Massachusetts rural. Sugiere un trascendentalismo en el que el espíritu reside por todas partes, excepto posiblemente en los seres humanos. Precoz, Lovecraft recitaba poesía a los 2 años y leía a los 3. A los 5 se declaró ateo y a los 13, influenciado por su gran consumo de literatura policíaca, fundó la agencia de detectives de Providence. A los 15 años escribió su primera obra en la que imitaba a los escritores góticos. Dagon de 1917 fue su primer trabajo publicado en forma profesional. O sea que desde muy chavito ya pintaba para genio. Al parecer, no manches, Sí. ¿quién a los 5 años se considera ateo por sí mismo? Y no manches, yo no lo hacía para que me trajera regalos Santa Claus. El niño Dios. A él nunca le trajeron No le nada. trajeron nada por güey. Ahí andas de ateillo. Seguimos. Me voy a ir un poquito más rápido. El escritor se formaba en soledad. Había perdido a su padre muy niño y la madre le prohibía jugar con otros niños de una clase social inferior a la suya. De aquí ya, esto nos dice muchas cosas después. Apenas asistió a la escuela por su mala salud y a los 14 años también perdió a su abuelo, a quien quería mucho y en cuya inmensa biblioteca habían encontrado el tesoro de los conocimientos. Su adolescencia y primera juventud las pasó como un ermitaño, casi sin contactos con el mundo exterior. La muerte de su madre en 1921 provocó una fuerte conmoción. Algunos estudiosos de su obra y vida han dicho que su madre sobreprotegía a Lovecraft hasta límites demenciales, tirándolo como si fuera su único bien en el mundo. Y han encontrado ahí la causa de que el gran escritor preferiría las relaciones humanas de su pequeño entorno familiar y rechazar las relaciones más amplias en la sociedad. Mientras trabajaba como escritor negro o fantasma escribiendo lo que firmaban otros, comenzó a crear su gran obra llamada La llamada de Juanito el Manotas. En las montañas de la locura, el caso de Charles Dexter Ward, cimentan su prestigio, pero no le dan dinero. O sea que, pobre, nada, no ganó billetes. Se había casado con Sonia Greene, periodista y comerciante de raíces judías, con quien se trasladó a Brooklyn. La pobreza en que vivían y la muy mala salud de Sonia incrementaron en el privilegiado anglosajón que se consideraba Lovecraft. Su aversión y su racismo hacia Nueva York y su población de migrantes. Su esposa ha escrito: siempre que caminábamos por las calles de Nueva York, llenas de gente de distintas nacionalidades y credos, Howard se volvía lívido de rabia. Parecía que iba a estallarle la cabeza. Ahora resulta payaso. Las ratas en las paredes, el horror oculto, el grabado en la casa, el color que cayó del cielo, la cosa del umbral, el intruso, la noche de los tiempos, los sueños en la casa de la bruja. Sus narraciones, con ese tono serio y solemne, oscilantes y sinuosas, expresan situaciones vagas de indefinibles que crean sensaciones de inseguridad y desordenan la realidad espacial y temporal de sus protagonistas. ¿Qué carajos pasó con la compu? A ver. Espero que todo bien. Es que me sonó algo. Bueno, pues las manotas de Juanito. Sí. ¿Has leído tú de estas de las que mencionamos ahorita?
Sí, la mayoría, la maldición, la del ceremonial, aunque ahí le pusieron otro nombre, la de las ratas de las paredes, la llamada de Cthulhu, o Juanito, Bonito. este, la maldición que se cayó sobre Sarnat, en las montañas de la locura, pues básicamente todas, ahorita vas a ver por qué tengo vasta lectura de Lovecraft, pero sí, sí, he leído la mayoría de sus relatos, los buenos, los malos y los pésimos. Que son casi todos, según yo. Ya casi, que queda una hoja, Van a correr. una página y media. El tema de la sangre corrompida residuó su racismo hacia una subhumanidad de piel oscura. Ahí no más. Y de la sociedad acosada por la barbarie de fuerzas primitivas es recurrente en su obra. Y sí se nota bastantito, ¿eh? Uh-huh. Lo, No, también sí que su gato se llamaba Nigaman. ¿Neta? Sí, Está chido, un superhéroe. Nigaman. Es que Nigaman. sí, hay una, no recuerdo en qué escrito, en qué cuento es, donde dice una repugnante negra, no sé qué carajos, y dije, a lo mejor se refería a eso, pero Sí, no, como que sí es muy recurrente en mucho en la parte de sí, o ponerle un adjetivo más a negro. sí, sí. Definitivamente era racista, ¿sabes? Punto. Y se nota en sus escritos. Sí, eso hubiera estado chido que fuera una escuela de negros, así con la cara que se cargaba. Ahora sería Vestido de el niña. cachazopes. Bueno, seguimos. Lo que impone es la imposibilidad del triunfo de las leyes con el final feliz y la ciencia frente al horror de lo desconocido. Aunque el círculo de Lovecraft, colegas y amigos que lo apoyaban, lo alientan y ayudan, su vida va para Uh-huh. abajo. Se divorcia, vuelve a Providence y vive con sus tías. Para acabarla. Ajeno a su tiempo se siente un fracasado. Enfrenta miedos que no supera, pero que contribuyen a su excelencia literaria, como Edgar Allan Poe y otros grandes a quienes el éxito encontrará después de muertos. Eso es muy recurrente en la literatura, ¿no? Que hasta el Sí, por eso decían que estaba adelantado a su tiempo, pero bueno, ahorita que vamos a platicar más a fondo de él, pero sí abordaba temas que sí estaban un poco adelantados a su tiempo, pero tal vez más que decir que estaba adelantado, sí fue uno de los que cimentó una nueva forma de literatura, porque antes de él estaba una literatura que sí fue sumamente famosa prácticamente en todo el mundo, pero Lovecraft va a ser aquellos de los que va a dejar de lado esa que te vamos a explicar, pero por eso digamos que fue como adelantado, entre comillas. Ok, va. Pese a su duro trabajo y sus esfuerzos como escritor, no logra encontrarse con el gran público. Su pobreza aumenta y él escribe: un caballero no intenta darse a conocer. Deja eso para los egoístas, arribistas y mezquinos. Tal es el código de conducta al que Lovecraft se aferra con todas sus fuerzas. Cultiva las amistades de los colegas más jóvenes y trata de ayudarlos. Uh-huh. Unas 100.000 cartas escritas por él testimonian Sí. sobre ese apoyo y sus intentos de encontrar una manera de ligarse más al mundo que lo rodea. Sus escritos sin mayor éxito comercial, particularmente entre ellos los mitos de Juanito el Manotas, tienen gran influencia entre autores de ficción de todo el planeta. Uh-huh. En adelante y hasta hoy pueden hallarse elementos Lovecraftianos en novelas, películas, música, videos, cómics y dibujos animados. Precisamente en este tiempo en el que el horror y el terror ha vuelto a estar de moda, las historias de Lovecraft apasionan tanto como atemorizan al estremecer los cimientos y el frágil andamiaje de una sociedad siempre en peligro. Creo que eso es más lo que hizo, ¿no? Más que sus historias es lo que inspiró y lo que han salido después de sus historias, porque hay cosas bastante Sí, chidas. aparte de que tal vez sí se supo rodear de personas exactas, porque
Realmente a Lovecraft nunca se le ocurrió hacer una especie de mitología como ahorita se le conoce demasiado con todas las bestias y criaturas, o bueno, más bien los dioses primigenios y los antiguos. A él nunca se le ocurrió eso, sino se le ocurrió a conocidos de él y estas personas fueron los que impulsaron los que ahora conocemos como los mitos de Cthulhu, de Juanito el Manotas. Este, pero básicamente en Lovecraft encontramos otra cosa más allá de una ansia de buscar una mitología. Entonces, desde mi punto de vista muy personal, los que le dieron más fama fueron ¿cómo se dice? Amigos. Sus El amigos, llamado pues, ¿no? círculo de Lovecraft. Así es, August Derleth, Lord Dunsany y todos esos güeyes que estaban ahí. Va, ya que se acabó, ya que se acabó. Robert Al Lovecraft. descubrir que la religión era absurda, escribe George Wetzel, quedó en Lovecraft un vacío que su genialidad intentó llenar con un mundo místico imaginario. El elemento fundamental de los mitos de Juanito el Manotas, su materia prima es la angustia cósmica del ateo Lovecraft y su expresión simbólica y onírica. La ciencia y tecnología, con sus avances a veces vestigiosos iba a decir, vertiginosos, también le mostraron su rostro amenazante al revelar al ser humano como impotente en un universo mecánico y materialista, un pequeñísimo punto en la infinitud del cosmos. Amor y horror al pasado coexisten y luchan en sus páginas y en ellas se transforman en imaginarias religiones primitivas, bárbaras y crueles, creando un mundo íntimo y ancestral que atraía a su autor como un abismo prohibido. Infinidad de criaturas perversas acechan a la tierra y para nadie es posible escapar del destino. Ya casi, ya casi. Ya me perdí. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Ah, ya vi. Es Manotas. que no veo ya con el pinche luz verde. Por güey, para que no ponía de color. No, le hubiera puesto blanca desde el principio. Todo esto está escrito en el Necronomicon, fabuloso texto secreto del árabe Abdul al-Hazred, del que Howard Philip Lovecraft. Te doy un dato. Sí. Ahí va. El nombre de Abdul al-Hazred, yo creo que los fanáticos de Lovecraft lo conocen, pero ahí va mencionado en Carta de Terror. Es una, ¿cómo decirlo? Es que no encuentro el nombre, pero si tú lo traduces, si no lo consideras un nombre árabe, si no lo traduces del inglés al español, significa Abdul el que lo ha leído todo. Por ejemplo, es Abdul Al-Hazred. al-Hazred. Oye, sí es cierto, Al-Hazred. ¿eh? No, Ah, esa está buena. ah, Entonces decimos que Lovecraft es su vocero y su profeta maldito. El extranjero en su tierra, al que la Revolución Americana ofendía en su anglofilia, trabajaba con su inglés arcaico. Sufre frecuentes pesadillas que sirven de inspiración a su obra. Las mujeres escasean en sus textos y cuando aparecen no son compasivas ni amables, sino sirvientas de las fuerzas del mal. El romance está casi ausente. Los descendientes deben pagar los crímenes cometidos por sus antepasados. Entonces también, como lo rechazaban por feo, se ardió con las mujeres. pues vea a su jefa cómo lo trató. Sí, es cierto. Lo vestía se me hace muy raro que no lo mencione en el libro que está leyendo, pero su mamá lo vestía de niña cuando era muy pequeño. Su mamá lo vestía de niña, aparentemente queriendo subsanar el deseo de haber tenido una niña y no haber tenido a un niño. Ah, creo que No sí, sí sabía. había oído eso, pero no dices. Qué raro. Estaba Entonces, muy no lo pedo. quisieron humillar. Sí. Lovecraft sigue creyendo con pesimista misantropía, que nadie es capaz de comprender ni amar a nadie. Para él el pensamiento humano es quizás el espectáculo más divertido y desalentador del globo terráqueo. En los últimos años de su vida, su naturaleza enfermiza y la desnutrición
que padece por no alimentarse como debía, deterioran gravemente su salud. Constantemente siente frío y una temperatura menor de 20 grados lo enferma hasta postrarlo en cama. El mago constructor de mundos fantasmagóricos está listo para abandonar el planeta con el que no llegó nunca a ponerse de acuerdo. A los 46 años de su corta y fructífera existencia, el 15 de marzo de 1937, la estrella lunar de Lovecraft se apagó, vencida por un cáncer intestinal. Fue enterrado en el panteón de su abuelo Phillips en Swat Point, lejos de su paz final. Otro panteón de deidades alienígenas y horrores no ha dejado de celebrar la vida que el genial escritor le dio, ni de alimentarse la humanidad. Y esto fue una breve Semblanza. biografía de Howard Philip Lovecraft. Aquí están. Rolo San, Díez es el que escribió San eso, el Howard. que escribió esto. Es un escritor argentino. Y hay varias. Sí. Ahí está. Cualquier cosa, cualquier queja, con este Muy güey. bueno, muy bueno. Yo no sé. Bueno, menos de mi mala lectura. O ya me duele la garganta. Vamos a ver. Tenemos ¿Sigue para ver? comentarios. Sí, ¿Te dale. los leo? Dice, Fiu Fiu, qué guapo es el señor de gorra. Siempre, siempre. Ay, tienes una admiradora, güey. Oye, perdón, ya leíste eso de que eso sí hizo tarea. Luego dice, soy Wizarcon. Lovecraft lo escribía como indecible, así es. Así que no hay pronunciación exacta. El Cthulhu, Tuculo, el Megapulpo, entre otros, y Juanito el Manotas. Y Karina dice que todos los rechazados luego se ponen bien locos, como Napoleón y Hitler. Así es. Y sí. Por eso, algún día me voy a desquiciar. Sí, es cierto, ¿eh? ¿Por qué se ponen así? No manchen. Para la conclusión del Eso. día de hoy. Esa es la actitud. Sí, sí hice mi tarea. Qué bueno, porque yo apenas le estaba terminando. Y bueno, ahí. En clase copiando. Sí, casi que no ves que a media transmisión me puse a agregar cosas. Sí, sí. Chale. Pues sigan Ay, comentando ahí. A ver, platiquen. ¿Qué es lo que, qué porfa. es lo que han leído? Hoy. Yo, lo único que yo he leído de este güey fue el caso de Charles Dexter Ward. Y fue ya hace más de 10 años. Yo creo que unos 15 años lo leí. La neta sí se me hizo muy, muy chido. Sobre todo lo que ya te platicaba el otro día. Una parte en el que no sé qué está haciendo en el ático de su casa. Y dice que llega un olor muy, muy fuerte y no sé qué tanto. Y esa parte como que me metí mucho en la historia y ya me llegaba hasta un olor así como putrido en el ambiente. Y de ahí en más, te digo, de este libro que estaba leyendo dice obras maestras. Es uno de portada plateada, ¿no? Sí, Creo. esa que está ahí. Dice que viene la historia del Necronomicon, la llamada de Juanito el Manotas, los gatos de Ultar, el color lejano, el color del lejano espacio, la cueva secreta, la nave blanca y la maldición que cayó sobre Sarnat. Pues yo estuve leyendo, no sé cuáles eran, pero la neta. La historia del Necronomicon también se me hizo medio chafa. No es el Necronomicon, obviamente, pero la historia de cómo lo encuentran y eso. No. Y estoy todavía Ajá. leyendo porque ni lo acabé el llamado de Juanito. Y es el de lo mejorcito, pero tampoco me convenció, no sé qué onda. Está raro porque te voy a decir una palabra que te va a sonar y tú me dices con qué lo relacionas. Ubica la palabra. Arkham de Batman, el manicomio Es de. de Sí, Lovecraft. sí me dijiste eso. Entonces, la ciudad Arkham, donde está la Universidad de Miskatonic, donde hace un montón de investigaciones con respecto a los Entonces, antiguos, salió de ahí de Don Lovecraft. sí, creo que sí me comentaste en qué fue en un after, ¿no? Ajá, creo que es. Entonces sí, sí tiene su influencia el señor Sí, Lovecraft. bastante. Y te digo, yo nada más el Charles Dexter Ward, sí, la neta, recomendadísimo para mí. Bueno, de lo poco que he leído de este güey, sí, sí está.
Y muy, muy buen nivel. De hecho, eso sí lo tiene, se lo presté. No sé si ya lo terminó de Ujú. leer. Que nos diga ahí qué le pareció en los comentarios. Gracias a Ah, Axel que me pues, trajo agua. excelente. Ya, ahora sí, ya, la garganta bien. Yo, mi primer acercamiento de Lovecraft, mire, voy a mostrar, soy un presumido de primera, así que voy a ir mostrando mis libros que tengo sobre Lovecraft, que son, yo Échale. pensaba, yo para prepararme para este episodio, pensaba que no tenía mucho, porque en sí tuve mi faceta de fanático de este escritor, pero después tuve como ¿cómo decirlo? Cierto rechazo incluso hacia su lectura. Y ahorita a la fecha no puedo terminar de leer uno de los cuentos de Lovecraft, no sé por qué, pero sí en eso de cuando estaba en inicios de psicología, en el 2003, 2004 por ahí. Ahí tuve mi etapa de fanático de ese escritor. Ya me había acercado a él, porque hace mucho tiempo en este libro, que no sé si se ve, Terror, Drácula de es un Bram librote. Stoker. Sí. Ajá. En este libro, bueno, por un poco de prólogo. La primera novela formal que leí de literatura fue Frankenstein, allá como a mis 5 o 6 años, por ahí. Uh. Este, Entonces hace un pongan chingo. en el chat. Uh. Entonces, yo tenía la edición de la película, entonces era un libro pequeño y venían fotografías de la película de Frankenstein y me gustó muchísimo esa novela que es de Mary Shelley, la esposa se me fue el nombre, chingas. Bueno, antes me acuerdo. Y pero curiosamente ese libro se me perdió junto con todos mis libros de escalofríos. No sé dónde hayan Sí. quedado. Y años después, precisamente una comercial mexicana, vi este librote donde venía Frankenstein o el moderno Prometeo, junto con Drácula de Bram Stoker y narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. Entonces, en aquel entonces, pues mi mamá era la que financiaba mis gustos y le pedí que me lo comprara y pues me lo compró. Para mi sorpresa, al leer la introducción, viene mencionado un pequeñísimo, pequeñísimo estudio sobre Lovecraft y su influencia y me llamó muchísimo la atención este escritor, pese a que es media página lo que habla de él. Y entonces me di a la tarea de pues conseguir los libros de ese cuate. Y había unas ediciones muy baratas que tenían la portada junto con una franja verde fosforescente. Sí. De la editorial no me acuerdo, pero eran muy baratas las ediciones y las traducciones han de haber sido pésimas, pero el primer libro que leí de Lovecraft fue La llamada de Juanito el Manotas, junto con la de Dagón. Entonces ahí empecé el gusto por este cuate me llamó muchísimo la atención la escena, sobre todo, que no sé si ya llegaste a ella, de cuando la embarcación Sí. se aparece más bien descubre por azares del destino Relay, que es la ciudad hundida sobre el mar, que hasta hay unas coordenadas específicas y es donde precisamente habita Cthulhu. Yo conozco. Y entonces toda esa Perdón, escena, perdón, perdón que te síguele. interrumpa. Yo conozco otra Relay, pero no busquen Relay Read en internet. No lo busquen. De Ok. nada, cabrones. Se va a aparecer el manotas. Se les va a aparecer el manotas al rato a los que lo busquen. Entonces toda esa escena me encantó muchísimo la forma en que lo describe, la forma en que incluso aparece el pulpote enorme. eh, y lo que le sucede, que se quedan petrificados, así los encuentran, me atrajo muchísimo y fue cuando comencé
a leer a Lovecraft. Y por Lovecraft, ya más adelante, gracias a él, pues se descubría muchos más escritores que para mí son mucho mejores que el propio Lovecraft, pero bueno, también se le puede dar su mérito a este cuate, porque al final de cuentas, ahí va, como ya dijimos hace rato, la cuestión de los mitos no es tanto idea de Lovecraft, sino es de August Derleth, una de sus grandes amistades de correspondencia, y también de Robert Howard, Sí. que si me permiten, aquí es un libro de Robert Howard, ¿Cuál es? Para los que no nos ven, que que nomás nos se oyen. llama Canaán Negro y otros relatos de horror sobrenatural, es de la editorial Valdemar. Y Robert Howard es el autor que hizo nada más y nada menos que a Conan el Bárbaro Ah, y a Solomon Kane. Entonces está chido que se acerquen también a Howard. sí. No sé si quieres que le Sí, no, continúe yo quería comentar, o tú sigues. y lo que hablábamos el Échale. otro día, que era que pues sí, son un montón de cosas las que ha inspirado este güey. Por ejemplo, ahí decías tú que no ha habido nada en el cine que le haga como que pues justicia a sus cuentos o todo directamente, Sí. pero Ajá. hay como que cosas inspiradas más o menos de pues ¿no? De monstruos, por ejemplo, el Kraken y todo este tipo de cosas también como que es inspirado en él, Ajá. aunque creo que ya hay como que historias de antes, ¿no? Que hablaban de este tipo de Kraken y pues de eso él se inspiró en este Sí. güey de Juanito el Manotas. De hecho, hay muy pocas películas, por ejemplo, creo que la última película que podemos llamar que es de inspiración Lovecraftiana directamente, no sé si le llegaste a ver, es la del Faro, donde sale precisamente Robert Pattinson Faro, y Willem no la he Dafoe. visto, pero sé cuál es. Esa, si tienes chance de verla, chútatela, está muy buena, está precisamente hecha blanco y negro y tiene influencias Lovecraftianas bien chingonas, bien directas. Otra, hubo una colección hace, pues ya más como me atrevería a decir que más de 10 años, bueno, entre 8 y 10 años, hubo una colección que se llamaba Masters of Horror, que era varios DVDs y varias temporadas. Yo tuve como 7, 8 películas de esas, que hay una precisamente de uno de los cuentos de Lovecraft que se llamaba el horror en la casa de la bruja o algo así. Y a la Mm, fecha había sido la primera película y única que yo sabía que había salido de un cuento de Lovecraft. Porque, por ejemplo, Stranger Things tiene sí, influencia bastante. absolutamente de Lovecraft. Hay otra película, o incluso hicieron serie, por desgracia se me está olvidando el nombre ahorita, pero todas aquellas películas donde precisamente tienen cierta tendencia a marcar al personaje principal como una especie, o la locura de un personaje principal, sí va a tener esa característica de Lovecraft, e incluso películas de horror más actuales o más famositas como eso. Sí. Lo que pasa es que con eso en la novela, sí, de hecho aquí lo tengo, también me quería bajar para mencionarlo. La- La novela, que ya todos conocemos que es un librotote mm, de 1000 y feria páginas, en la película se quedaron con la cuestión del monstruo, porque precisamente no había forma en aquel entonces de representar lo que estaba más allá del monstruo. O sea, si tú lees la novela de eso, pues ahí nos narran precisamente una secuencia más después de lo que parece una araña, y yo puedo clasificar esa especie de criatura que precisamente sería el it, el eso en tercera persona indeterminada, como una criatura Lovecraftiana, más allá incluso los que han leído la novela, más allá de la tortuga cósmica que se encuentra Bill, más allá, más atrás de eso, se encuentra eso. Entonces, esa criatura que precisamente es indeterminada, pero que
pero que acecha la realidad de los niños y que acecha el mundo material y que eso es precisamente algo irracional, es una criatura Lovecraftiana. No necesariamente necesita venir del mar, no necesariamente necesita tener tentáculos, sino las criaturas de Lovecraft son precisamente esas representaciones de aquello que se escapa a la determinación material y racional del ser humano y de la ciencia. Sí. Y esto tiene razón de ser, porque el propio Lovecraft vivió una época donde el auge de la relatividad estaba en boga. Entonces, él precisamente quería zafarse de todas esas cuestiones naturales y lógicas y explicaciones racionales para poner la llaga en un terror donde que no tiene nada de la explicación. Y de ahí su famosa frase de que dice precisamente en el libro de el horror sobrenatural en la literatura, Ujú. que es propiamente Lovecraft. Ahí inicia diciendo una de sus famosas frases que el miedo es la emoción más antigua y el miedo más antiguo es el miedo a lo desconocido. Entonces, toda la literatura de Lovecraft va a poner el dedo en la llaga, en aquello que no podemos determinar con nuestras leyes físicas. De ahí que necesite la determinación de estos seres o dioses que acechan. Y me parece que también ahí, adelantándome un poquito, me parece que también ahí está la genialidad de Lovecraft, porque para mí en lo personal, ahí me disculpan los que son fans de los, por ejemplo, de que la literatura tiene estructura en los títulos, pero para Lovecraft no es lógico pensar que él no estaba interesado en hacer una mitología, porque si pensamos en una mitología Lovecraftiana, tenemos que pensar que la mitología es la explicación del origen de algo. Entonces, para Lovecraft, si existen fuerzas que no podemos determinar con nuestra racionalidad, entonces es lógico pensar que él no estaba interesado en hacer una mitología como nosotros tenemos una mitología de ángeles, de demonios, tenemos el Génesis. ¿Por qué? Porque si hacemos una mitología, estaremos intentando explicar el origen de algo de manera racional. Sí. En ese sentido, Lovecraft, al no estar interesado en eso, simplemente marca la pauta de decir que hay algunos seres que él les pone nombre y un nombre impronunciable, porque al final de cuentas, lo que podemos pronunciar y poner en palabras es lo que está dentro de nuestra realidad, y él intenta zafarse de la realidad. Entonces marca la pauta de estos seres que tienen influencia y que tal vez estuvieron por millones de años, pero para él no hay una mitología, porque solamente existen y solamente vuelven locos a sus personajes principales y tienen esa fuerza y esa tenebrosidad porque están más allá de lo racional. De ahí que va a tomar el arquetipo de los sueños. Entonces, ya August Derleth, Lord Dunsany, Robert Howard, incluso el mismo Ramsey Campbell más adelante, o Stephen King, ya que son muy influenciados por Lovecraft, ya le van a dar una estructura a lo que quería hacer Lovecraft. Ya le va a poner que Cthulhu es de los antiguos, que Nyarlathotep es de los otros dioses, Yog-Sothoth es de otras deidades, Dagon también va a ser una clasificación, pero ya es posterior a Lovecraft, ya es una cuestión que ahorita me puse a ver un montón de videos para también prepararme para este capítulo, y todos los videos sobre Lovecraft, los que analizan a Lovecraft, les encanta la mitología que plantea el Sí. universo que ellos llaman Lovecraftiano. Y para mí es lo que menos interés tiene. No sé si para no hablar yo solo, que tenga solo que decir, porque ya me iba a explayar No, está más. bien, está bien. Yo me quedé con lo de la tortuga cósmica y te iba a preguntar si la tortuga cósmica no es la que va pateando Mero cuando ve el coyote cósmico. Sigue la tortuga.
Pues si es el coyote cósmico, Creo entonces que la sí, tortuga cósmica. No, pero creo que sí, sí va a yo creo ser. que sí tienes razón en eso. Simplemente, pues como dicen, ¿no? No es algo que Lovecraft lo planeó o lo quiso así, sino que posterior a él, sus amigos y escritores que se basaron mucho en él fueron los que le dieron forma a todo esto que actualmente es lo conocido y lo popular y lo que le gusta a la gente. De hecho, Sí, tengo preparada un pequeño bestiario con criaturas. excelente. Según yo, son los del acomodo que decías, creo que son los antiguos, pero me corriges con cada uno. Ese no sé si diga aquí, creo que no dice. Ujú. Vamos a empezar con pues, el más famoso, el ya mil veces mencionado Cthulhu, alias Juanito el Manotas. Dice, Cthulhu es un dios. Ah, mira, sí, sí, es un dios primigenio que debutó en el Ujú. relato La llamada de Cthulhu de Howard Phillips Lovecraft, publicado en 1928 en la revista Weird Tales. Según las historias de Lynn Carter, la información existente sobre este ser estarían contenidas principalmente en el llamado texto de Relay. Lovecraft describe a Juanito el Ujú. Manotas en el siguiente extracto de la llamada de Juanito el Manotas, en el que se alude al aspecto de una esfinge que representa al dios. No estaría traicionando el espíritu de aquella cosa si digo que mi imaginación, algo calenturienta de por sí, creía percibir en ella de forma simultánea las figuras de un pulpo, un dragón y una caricatura de ser humano, una cabeza viscosa y cubierta de tentáculos desa- desta- cabrón, destacaba sobre un cuerpo grotesco y escamoso con unas alas rudimentarias, pero era el perfil general de toda ella, lo que resultaba más espantoso. Además, cuando finalmente aparece físicamente, menciona que posee una piel viscosa y un tamaño desmesurado. Sin embargo, parece ser que Juanito el Manotas es capaz de cambiar de forma de su cuerpo a su voluntad, así como extender sus extremidades retráctiles y tentáculos como lo considere oportuno. Ese es el primero. Hay varios, pero pues Sí, igual los voy soltando en partes para no aburrirlos. Ah, ujú. y para los que están aquí en Twitch, me olvidé que tenía una imagen. Ahí está. De las imágenes, me acuerdas en las otras. Ok, Ahí está. ahí está Bueno, pero Juanito ese el sí como Manotas, que está que está bien chido. está de más mostrar una imagen. Creo que todo lo tenemos en la mente. Y bueno, déjame saludar a Lucy Little Pet que va Ujú. llegando al chat. Saludos a Lucy, Dos. Otamendi y Mateo si están por ahí. Saludos también a ellos. Hoy, la botella. Sonó como botella y fue el micro, ¿eh? Ay, sí, está aquí el micro, mira. Sonó como botella. Sí, este, y siguiendo con la teoría, bien, ahí disculpen los expertos en Lovecraft. Yo no soy experto en Lovecraft, nada más te voy a mencionar lo que conozco y lo que he leído sobre él y de él. Este, yo creo que ¿dónde tenemos que ubicar a Lovecraft como historia de escritor? Desgraciadamente a nosotros nos ha llegado muchísimo el halo de misterio de este autor, gracias a las cuestiones aparentemente ocultistas que tienen sus relatos. Incluso se le ha llegado a relacionar con Aleister Crowley, y más aún, aparentemente hay algunos que afirman que Aleister Crowley creía que Lovecraft era una especie de mesías, porque conocía estas cuestiones de los dioses y las fuerzas desconocidas que rigen la realidad. Pero eso ya son lecturas ya posteriores. A mí me parece que si tenemos que darle una seriedad a Lovecraft, es como literato.
O sea, creo que hay pocos ejemplos de autores de literatura que, como Lovecraft, donde podemos ver la evolución de su escritura. Seamos sinceros, los primeros escritos que tiene, como la bestia de la cueva, la otra que se llama La Cueva, La Botellita de Cristal, eh, o sus primeros relatos casi casi de adolescencia, Están bien culeros. eh, están horribles. O sea, lo primero bien hecho que vamos a encontrar va a ser Dagón, pero Dagón va a ser su octava, noveno trabajo que va a realizar. Pero lo anterior, si uno lee esos cuentos en recomendación, en ese primer tomo de narrativa completa de Lovecraft, también por Valdemar, pues se va a enfrentar a unas historias súper mal hechas, aburridas, tediosas, porque tiene una razón de ser. Él consideraba uno de sus maestros en su primera etapa a Edgar Allan Poe. Y no estoy diciendo que Edgar Allan Poe sea malo, no, para mí incluso creo que Edgar Allan Poe tiene muchísima más fascinación, muchísima más habilidad que el propio Lovecraft. Para mí Edgar Allan Poe es una de las cúspides de la literatura que hemos tenido en nuestra Yo historia. solo, Y perdón, Lovecraft, solo he leído uno sí, de Alan Poe. Ni siquiera lo terminé. Fue el escarabajo de oro. es carajo de oro. Y Ajá, la neta también me aburrió. Digo, yo soy malo para leer, pero pues sí leo. Y ese también me aburrió. A mí ese ajá, güey tampoco. Digo, ese, a lo mejor y agarré, ajá, para ser el primero, agarré el más feo, no sé, como con Lovecraft. Empecé con ajá. uno bueno y después me decepcionó. Pero bueno, continúa. Pero, sí, 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 lo que es que sí es algo pesadito Edgar Allan Poe, la forma de escritura que tiene, la forma de prosa que tiene, y no se diga los versos, pero es muy, muy, muy bueno. Ahorita voy a ubicarlo también dentro de la línea cronológica de la literatura. Nada más que quisiera terminar la otra idea. El primer Lovecraft que encontramos, quiere asemejarse muchísimo a él, con estas novelas, o más bien estos cuentos son tanto negros, misteriosos, ya no hay ningún vestigio de literatura gótica, de los castillos encantados, los fantasmas que se aparecen en los cuartos abandonados, las maldiciones familiares, los retratos que se mueven. Ya no hay nada de eso en Lovecraft, en ninguno de los escritos, porque quería pegarse a lo que Edgar Allan Poe realizó. Y Edgar Allan Poe es uno de los primeros escritores que precisamente se va a alejar de la literatura gótica. En la literatura gótica piensen en Drácula, piensen en los cuentos de fantasmas de Hoffman, que les recomiendo muchísimo su lectura. Piensen en el libro del monje de Matthew Gregory Lewis, de Melmo del Errabundo, del hombre de arena de Hoffman, todas esas literaturas también piensen en Sheridan Le Fanu, etcétera, etcétera, donde existe la figura del vampiro, del fantasma, de la noche oscura, todo eso, lo gótico, el castillo, ya se va a ver completamente rebasado, e incluso ya no se va a utilizar en Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe escribe desde pequeños cuentos de misterio, cuentos de locura, cuentos de novela negra, creo que se conoce ahora como novela negra, que incluso el género noir, que son precisamente esos de detectives, y los poemas de Poe son una delicia de leer, y si sabes inglés, te lo recomiendo también mucho más en inglés. Pero Lovecraft va a tener su primera etapa, y es la idea que voy a terminar ahorita, su primera etapa como escritor, que va a comenzar con Dagón, ya con esas especies de criaturas que habitan en ciertos lugares alejados, y que al final de cuentas va a evolucionar a lo que ahora conocemos como los diferentes mitos ya elaborados por escritores posteriores a Lovecraft. Lovecraft. La primera etapa
de escritor de Lovecraft vas a enfocar más que nada en las cuestiones de los sueños. Sí. Y aquí es donde voy a detener un poquito. Los sueños van a jugar un papel importante en él, porque al final de cuentas él sí sufría de distintas pesadillas. Obviamente, como psicólogo hablo, pues la vida que tuvo sí le daba para tener pesadillas. Pero al final de cuentas, si le prestamos atención a su máxima, a su frase primera del miedo más primordial es el miedo a lo desconocido, pues tenemos que preguntarnos para Lovecraft qué sería lo desconocido. A mí en lo personal, lo desconocido para Lovecraft sería todo aquello que se escapa a las leyes de la física, por el contexto en el que él vivía, y que precisamente incluso lo menciona en este libro del horror sobrenatural en la literatura, que precisamente desde tiempos antiguos, los cuentos de horror que se pasaban de manera oral o las leyendas tenían ese toque sobrenatural, y Lovecraft entiende lo sobrenatural como aquello desconocido. Ahora, si los sueños son esta especie de creaciones que de cierta manera relatan una especie de cuento un tanto medio disparatado, no, no es de a gratis que el mismo Lovecraft se basara en los sueños, porque los sueños lo principal que tienen es que escapan a cualquier lógica. Sí. O sea, los sueños no tienen una temporalidad lineal, no tienen una una creación lógica. Entonces ahí él va a encontrar su primer refugio de este miedo a lo desconocido en los sueños. Y de ahí tenemos varios cuentos que tienen que ver con la primera etapa de Lovecraft, como por ejemplo, déjame que te digo cuáles. Lo innombrable, la búsqueda de ensueños del Ignota Kadat, Ex Oblivion, La ciudad sin nombre, La ciénaga luna, El extraño, Hipno, Lo que trae la luna, todos estos cuentos, incluso el círculo de Randolph Carter, que es su alter ego. Randolph Carter es un personaje que utilizó en varios cuentos. Es precisamente este cuate de Randolph Carter, es una especie de viajero de los sueños, donde descubre que en los sueños puede viajar a ciudades que no tienen nada que ver con el aspecto de la realidad ya en vigilia, y que en esas ciudades se encuentran criaturas que, si bien tienen cierto resplandor en ciudades, también son amenazantes y solamente podemos contactarlos mediante los sueños. Así que la primera etapa que vamos a encontrar de este cuate de Lovecraft va a ser la cuestión de los sueños, y es lógico porque él no se va a despegar de lo que él llama desconocido para plantear sus cuentos. Y yo creo que lo desconocido para Lovecraft va a ser todo aquello que se escapa a las leyes de la naturaleza, o sea, en pocas palabras. Va, muy bien. Déjame aventarme dos monstruitos. Están más cortitos estos. Este es Azathoth, según yo. Me corrige si me equivoqué en el nombre de algún mono. Sí, es verdad. No sé si está bien. Sí, sí. Azathoth es la deidad más poderosa de la mitología Lovecraftiana. Encarna la omnipotencia, por lo cual supera infinitamente en fuerzas a dioses tan emblemáticos como Juanito el Manotas, Nodens o Yog-Sothoth. Yog-Sothoth. Y su mera presencia augura muerte y destrucción. Pese a no ser descrito nunca con exactitud, se deja entrever que Azathoth es una masa informe repleta de tentáculos que habita en el centro del caos primigenio, que en realidad no deja de ser una prolongación de su propio ser. Suele aparecer representado con innumerables fauces y ojos, mostrándose de esta manera como el más puro concepto de confusión y desorden estructural. ¿Está? ¿Hay algo que quieras agregar o comentar de él? No, pues parece como si fuera el caos del inicio de los tiempos, ¿no? Nada se le puso él, Yog-Sothoth. Sí.
Tam- Antes de que Dios dividiera las aguas y todo eso. También fíjate que ahorita que lo estaba viendo es muy parecido a la... Ay, no recuerdo cómo se llama, pero es la estrella de mar espacial gigantesca que sale en la última película de Suicide Squad. Y está como que Ah, cabrón. muy parecida esa estrella a este güey. Como que sí se inspiraron de Órale. ahí. Está muy chida esa película para que la veas. Mucha sangre y violencia. Las... Va. Ok. Vámonos con el siguiente, que es Nyarlathotep. ¿Sí se dice así? No, por favor. Tengo Sí, esa imagen. por favor, ponte de pie. Nyarlathotep, el caos reptante. Es un dios exterior, recurrente en los mitos de Cthulhu. Aparece en un gran número de sus relatos y se desconoce cuál es su forma original, pues adopta una apariencia u otra en función de sus propósitos. Hizo su debut en el poema de Nyarlathotep, siendo las ratas en las paredes el primer relato en que alude a él. ¿Hay algo que comentar? No, nada. No, No. muy bien. Respeto completo en el Este, ¿No se puede en el sí, video? así Ah, es. Pues bueno, tenemos ah. aquí la nueva sección que van a hacer. Ay, güey, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita dice cómo se llama, se me fue el nombre. Pero es ya de el buen Martín Wizard. Visiten su canal de YouTube. Está como Martín HA. Sí, sí, Susi, nos hace el paro de poner ahí el link, porfa, para que lo visiten. Martín HA nos mandó este video, nuestro nuevo colaborador en cartas de terror. Visítenlos, síganlos, suscríbanse a su Ujú. canal y disfruten de este video. Cartas de Terror presenta Voces de Ultratumba. Y al fin, vino del interior de Egipto, el extraño oscuro ante el que se inclinaban los felás. Silencioso, descarnado, enigmáticamente altivo, y envuelto en telas rojas como las llamas del sol poniente. A su alrededor se apretaban las masas, ansiosas de sus órdenes, pero al marcharse no podían repetir lo que habían oído. Mientras por las naciones se propagaba la pavorosa noticia de que las bestias salvajes les seguían lamiéndole las manos. Pronto comenzó en el mar un nacimiento pernicioso. Tierras olvidadas con agujas de oro cubiertas de algas. Se abrió el suelo y auroras furiosas se abatieron sobre las estremecidas ciudadelas de los hombres. Entonces, aplastando lo que había moldeado por juego, el caos idiota barrió el polvo de la tierra. Y esas fueron las voces de Ultratum, amigos, la nueva sección de cartas de terror. Muchísimas gracias a Martín por la aportación. Está bastante bueno. Y pues recuerden, síganlo en su canal de YouTube, Martín HA. Ahí tiene historias bastante Chidas. chidas. Tuvo una ahí que pusimos en Archivos de Terror el jueves pasado. También vean Archivos de Terror. Ya saben, jueves a las 10 de la noche.
Y bueno, muchas gracias a Martín. Saludos a Eli Lego que viene llegando. Bueno, no sé a qué horas, pero acabo de ver el mensaje. Saludos, saludos. Sí, creo que ya se fue Ya también. hasta se fue. Puso el pupito ahí. Bueno, continuamos, Eden. Va, entonces, vamos allá casi, vamos a llegar al terror cósmico, que es por lo que está reconocido este señor de Lovecraft. Pero ahorita estamos en la cuestión de, vamos a llamarle así la etapa de los sueños, o la etapa onírica de Lovecraft, donde precisamente todavía no encontramos ya los personajes clásicos. Por ejemplo, no hemos llegado a la llamada de Cthulhu, no hemos llegado a la llave de plata, aunque ya va a ser la parte final de esa etapa de Lovecraft. Pero, ¿cómo va a terminar esta etapa y qué es lo que se va a plantear? Es curioso porque la idea de unas criaturas que están más allá de la realidad siempre van a estar presentes en la literatura de Lovecraft, aunque todavía no tenemos ese gran representante que va a ser Juanito de Manotas. Para las criaturas de este escritor, ya tenemos, por ejemplo, a Dagón. Y Dagón va a ser de los primeros monstruos que van a aparecer en sus relatos, precisamente con el nombre de Dagón, y después de ahí vamos a conocer una serie de personajes que se van a involucrar en unas, digamos, actividades ocultistas que van a estar relacionándose con estos seres cósmicos y primigenios, y que al final de cuentas lo que va a causar el estar con ellos va a ser locura. Lo que va a predominar muchísimo en los primeros relatos de Lovecraft en su etapa onírica va a ser la locura de sus personajes principales. Sin embargo, también va a comenzar a crear esa como pequeña universo, entendiendo universo como los lugares que se van a repetir muchísimo en sus cuentos. Por ejemplo, Arkham, la Universidad de Miskatonic, el Red Hook, Kadat, más allá de los sueños, etcétera, etcétera. Y va a comenzar a poner la base de lo que va ahora a surgir como su terror cósmico. ¿Cuándo va a llegar la cuestión del terror cósmico, o cuál va a ser la puerta de entrada a ese terror? Curiosamente, no lo digo yo solamente, sino es cuando se va a terminar la serie de su alter ego, que era Randolph Carter. Randolph Carter aparece en alrededor de 7 cuentos, que es primero el testimonio de Randolph Carter, Lo Innombrable, La Búsqueda en Sueños del Ignota Kadat, La Llave de Plata y A Través de la Llave de Plata. Ahora, dentro de estos últimos, que es la llave de plata y a través de la puerta de la llave de plata, se va a ubicar la llamada de Cthulhu. Imaginen a este Lovecraft planteándose que hay una dimensión más allá de las leyes de la naturaleza y que solamente podemos acceder a esa dimensión gracias a nuestros sueños. De aquí que se le haya tachado muchísimo de ocultista a Lovecraft, pero Lovecraft no era nada ocultista. O sea, él, lo que más va a predominar en Lovecraft va a ser una búsqueda de una perfección de escritura y de que realmente lo que él escribiera fuera creíble. Eso es lo que vamos a encontrar en este autor. De ahí que incluso lleguemos a ver en físico un libros que se llamen Necronomicon y que vengan hechizos para invocar demonios. Yo en alguna ocasión cuando era muy fanático de Lovecraft, me llegué a topar un libro donde precisamente venían cómo invocar demonios, se llamaba Necronomicon. Pero también el Necronomicon es un libro también escrito por Lovecraft, que es de ficción, que de hecho, un saludo a este Wally, por si nos ven alguno de estos días o estos años.
Él y su hermana me regalaron un libro que se llama Necronomicon y era de Lovecraft y venía precisamente los símbolos para invocar a las diferentes deidades de Lovecraft. Pero era solamente ficción. Incluso venía una introducción del árabe loco, a Abdul al-Hasred. Pero sin embargo, la perfección a la que va a llegar Lovecraft de verosimilitud en sus relatos va a provocar también lo que ahora tenemos. Si ustedes buscan en YouTube, algunos que intentan analizar a Lovecraft, hay algunos cuates que incluso le van a tachar esta cuestión de ocultista y que por eso estaba con Aleister Crowley y tenía como amiga a otra bruja que no conozco bien, o incluso van a llegar a decir que la esposa de Lovecraft era una espía de Aleister Crowley para que precisamente le dijera a Crowley todos los secretos que sabía Lovecraft. O sea, todo este halo de misterio y ya de megalomanía que se le dio a este pobre hombrecito flacucho desnutrido de Lovecraft y un fracasado de quiénes no primera. vas a estar hablando, ¿eh? Un saludo a alguien que se con No él nada. sobres, ¿eh? Se le va a ensalzar más el símbolo que llegó a ser Lovecraft que lo que realmente fue en vida. Lo que encontramos por desgracia, la figura de Lovecraft va a ser mucho más menudita que lo que se dice de él. Porque al final de cuentas encontramos a un autor que está buscando la perfección literaria, perdón, porque quería que fuera leído, no solamente por el círculo de Lovecraft, donde también va a estar Robert Bloch, el escritor de Psicosis, pero no lo va a lograr hasta después de su muerte, debido a que lo que él planteaba, como lo comentamos al inicio del programa, lo que él planteaba era una cuestión más allá de lo gótico. Ya la segunda etapa, que va a ser la que voy a mencionar a continuación, ya va a ser así propiamente su etapa cósmica o de horror cósmico, donde ya van a presentarse las criaturas que ya todos conocemos y que se van a volver los famosos mitos de Cthulhu. Muy bien. Pero eso vamos a hablar a Bien, continuación. déjame aviento otro monstruito. Creo que no les puse la foto. Ah, no, sí puse la Ajá. foto de Nyarlathotep. Pensé que no la había puesto. Voy a hablar ahorita de Astur. Ahí está. Astur el Innombrable, también llamado Xaxtur o Asatur. Es un dios primigenio Lovecraftiano, cuya figura fue notablemente ensalzada por August Derleth, que le considera vástago de Yog-Sothoth y medio hermano de Cthulhu. Ah, esa no me la sabías. Medio hermano de Juanito. Al contrario de lo que muchos creen, Astur no fue creado por Lovecraft. Astur fue concebido por el escritor Ambrose Bierce en su relato Aita el Pastor. La primera aparición de Astur en los mitos de Cthulhu fue una mención en el relato El que susurra en la oscuridad, única historia escrita por Lovecraft en la que figura su nombre. Ese ser no tiene una forma original definida. Muchas veces se le presenta como un ser similar a un pulpo amarillo o morado, aunque es más habitual verle como el Rey Amarillo, su avatar humano. También se manifiesta a veces con un cadáver hinchado y purulento, ya que Astur es capaz de introducirse en los cuerpos muertos para manejarlos a su voluntad. Ah, ese poder está chido. Esto puede verse en el relato del signo amarillo de Robert William Chambers, en el que Astur posee el cuerpo inerte y putrefacto de un hombre que debía llevar mucho tiempo muerto. El tercer avatar de Astur es el Devorador de la Lejanía, una bestia abominable cuyo aspecto recuerda al de sus esbirros, los Villake, o Villake, algo así. Y ese es entonces Astur. Déjame aviento otro de una vez. Astur, échale. El siguiente es el ya mencionado Yog-Sothoth. Ahí está.
Yog-Sothoth, el todo en uno y uno en todo. Yo. Es según el Yo. propio Lovecraft el dios más importante de los mitos de Cthulhu. Encarna la omnisciencia y es homólogo de Azathoth, pues a este corresponde con la omnipotencia. Su imaginación conjuró las impresionantes formas del fabuloso Yog-Sothoth, tan solo una aglomeración de globos iridiscentes, pero inmenso en su sugerencia de maldad. Yog-Sothoth no es más que una masa amorfa de burbujas iridiscentes. ¿Qué significa iridiscentes? Iridiscentes. Eden. Creo que significa algo que aunque aparecen y desaparecen, pues explotan y van a aparecer. Ah, ok. Creo. No me creo mucho. Imitermitente. Imagínatelo como si estuviera algo hirviendo. Ah. Algo así. Ándale, algo Ándale. hirviendo. En continua creación y autodestrucción. No obstante, también posee un avatar humano, At-Tawil. Este último solo puede manifestarse en una forma situada en la estrecha franja que separa el mundo real de las tierras del sueño. Ver a At-Tawil no suele causar locura, a no ser que éste decida quitarse el velo, revelando un rostro que destruye por completo toda la cordura del que lo contempla. Y ese fue Yog-Sothoth. Continuamos. Yog-Sothoth. Pues hemos llegado a la parte medular y creo que la que más llama la atención a los lectores de nación, que es la etapa del terror cósmico de Lovecraft. Primero, para mencionar esta parte, insisto en lo siguiente. Forzosamente hay que ubicar a Lovecraft dentro de la historia de la literatura. Y dentro de la historia de la literatura encontramos a un autor que buscó la perfección literaria y hacer, como dice Ramsey Campbell en los nuevos cuentos de los mitos de Cthulhu, en hacer creíble lo increíble. Porque él precisamente estaba obsesionado y era un erudito sobre el horror sobrenatural en la literatura, y él quería hacer eso precisamente, remarcar la cuestión del horror sobrenatural, poniendo el dedo en la cuestión de lo desconocido, que ya, como platicábamos, lo desconocido para Lovecraft era aquello que se escapaba a las leyes de la naturaleza. Entonces llegamos ahora sí al gran a las grandes y resplandecientes criaturas que van a formar ahora sí su mitología, que ya Iván los ha mencionado, y que están primeramente encabezados por Cthulhu en su libro, que para mí es uno de los mejores que tiene Lovecraft, además del libro de las montañas de la locura, que es La llamada de Juanito el Manotas, La llamada de Cthulhu. Si los que nos están escuchando nunca han leído nada o los que nos están viendo nunca han leído nada sobre Lovecraft, me voy a arriesgar a decir que comiencen con ese libro. Yo sé que algunos van a decir que todo autor literario hay que cuidar con qué libro comenzar, y hay un montón de videos en YouTube sobre tips sobre cómo comenzar a leer a Lovecraft. Pero yo me arriesgaría a decir que La llamada de Cthulhu es uno de los principales que tienes que agregar, por lo menos en tu vida como lector. Tal vez no te llame la atención tanto Lovecraft, pero si te llama la literatura en general, La llamada de Cthulhu es uno de los libros que debes tener en tu colección literaria. Porque aquí precisamente la manera de relatar a una criatura que Lovecraft la está sacando completamente de su imaginación, obviamente condensando ese miedo que tenía al mar, que vamos, el miedo al mar que tenía se relaciona muchísimo con la figura paterna, y el hecho de que no haya mujeres se relaciona con el aspecto de la educación femenino, pero no vamos a hacer un análisis psicológico de Lovecraft. Para mí es uno de los grandes logros que tiene como escritor. Haber establecido dentro de la literatura una criatura como Cthulhu es uno de los grandes
logros y genios que tiene este señor de Lovecraft. Ahora, podemos tener su arquetipo en Dagón, o su prototipo en Dagón, porque también la manera en que lo describe está padre, pero si tú lees el cuento de Dagón y luego te vas a la noveleta de La llamada de Cthulhu, hay una enorme diferencia. En Dagón le falta un poquito la descripción del monstruo para que te la creas, que sí tiene la llamada de Cthulhu cuando chocan con Relay y empieza a salir los pequeñitos catulitos y luego ya sale el grandote. Es una genialidad. De ahí ya va a comenzar, ahora sí, toda la bestialidad de Lovecraft, donde van a aparecer esporádicamente Nyarlathotep, Azathoth, etcétera, y donde ya tenemos en la cúspide, en la montaña de la locura, donde ya, que me atreveré a decir, ya establece la credibilidad de sus historias. Y obviamente tenía Lovecraft que condensarlo en la cuestión del Necronomicon, que incluso creo que se utiliza el Necronomicon en las películas de Evil Dead, creo. No sé si tú me corriges ahí si es cierto o no. No sé. Ya este, bueno, yo creo que sí, por ahí lo Digamos que escuché. sí. Digamos que sí, a ver si los que nos corrijan en YouTube o en Twitch. Y pues finalmente tenemos ya desgraciadamente, ya no alcanzamos por el corto tiempo que estuvo Lovecraft, ya no alcanzamos a ver más allá de sus genialidades, pero por fortuna tenemos a sus amigos, al círculo de Lovecraft y a los que influyó demasiado Lovecraft más adelante, como Stephen King, como Ramsey Campbell, como incluso también el propio Clive Barker, con Pinhead, que también podríamos decir es una especie que tiene influencia Lovecraftiana. No llega a ser una criatura pulposa, pero sí estoy casi seguro que tiene las características de ese universo Lovecraftiano. Stephen King tiene muchos cuentos con influencia Lovecraftiana. La novela principal que yo creo que tiene esa influencia es la de eso, pero también tiene el cuento de Crouch-End, tiene otro cuento que se llama N, que ese es puramente Lovecraftiano, y va a tener esas pequeñitas guiños a lo que sería el universo de Lovecraft. Pero Arthur Machen va a ser otro que se va a acercar más a Lovecraft. Y lo que conocemos actualmente como todo terror sobrenatural y cósmico, va a ser planteado por este señor de Lovecraft, al plantear que al final de cuentas aquello a lo que le tenemos más miedo es aquello a lo que no podemos nombrar y que escapa a la realidad, de nuestra realidad. Y aquello que podemos nombrar va a ser precisamente lo que engloba nuestra realidad. Sin embargo, como también el psicoanálisis no lo muestra, la realidad no es completamente la cuestión que podemos formular por la conciencia, sino aquel aspecto del inconsciente que también tiene algo que ver con aquello innombrable, pero que está pujando en nosotros. Ya indudablemente la influencia de Lovecraft va a ser mayor, porque gracias a él tenemos películas y criaturas como que impregnaron la pantalla grande, aparte de las cuestiones demoníacas. Tenemos la serie más actual de Stranger Things, y pues básicamente el Lovecraft pone las bases para todo el terror que no es puramente gótico, que no son los fantasmas, que no son los vampiros, sino que va a haber aquello que todavía se nos escapa de las manos, que no podemos aprender en nuestra realidad y que solamente lo podemos captar mediante sueños y en los libros de Lovecraft. Entonces, para terminar pequeñísima exposición de este autor, me parece que Lovecraft hay que quitarle toda la paja en el sentido de lo que se dice de él. Palabras limpias. Hay que hacer una limpia. Hay que también ubicarlo dentro de la línea cronológica de literatura.
y hay que leerlo para darnos cuenta de que teníamos a una persona obsesionada por ser un escritor genio. Era una persona que necesitaba que sus cuentos se leyeran y por eso encontró, ¿en dónde encontró ese ropaje? Lo encontró en la creación de estos seres que se escapan de la realidad. Que existen o no, indudablemente no existen. O sea, por más que a muchos de los eruditos que aparecen incluso en el otro, en el YouTube, pues, Eructitos, Eden, lo quieran poner. eructitos. Pero, Más referencias de los Simpson, vaya. pues no hay, o sea, lo digo porque sí hay muchos videos que sí intentan conectar todo y luego conectarlo con otros personajes históricos y el iceberg de Lovecraft ok, está bien como teorías conspirativas, conspiranoicas, pero seamos realistas, Lovecraft fue un autor nada más, un autor más de la historia de la literatura, muy interesante, muy aburrido en algunos de sus cuentos, muy interesante en otros, pero hasta ahí. Se le agradece muchísimo que haya abierto las puertas del horror más moderno que tenemos, pero hasta ahí. Se le reconoce el genio que tuvo para hacer sus criaturas, sus cuentos, pero hasta ahí. Ya lo que el halo de ocultista que se le quiere dar, ya no creo que sea tanto. Se le agradece la influencia a los cómics, se le agradece la influencia a los videojuegos, hay un montón de videojuegos sobre Lovecraft, se le agradece a algunas películas que se hicieron de sus historias, y lo único que me queda es, pues, sí, léanlo, al ratito ya diré como conclusión, ya para finalizar el día de hoy, cuáles son los cuentos que yo recomiendo de ese señor, y pues, para poder disfrutar de un muy, muy buen autor, y para mí un autor que tiene que ser superado como lector. No podemos quedarnos fascinados con las historias de Lovecraft, pero excelente en su Hay momento. más y mejores. Exactamente. Vámonos ahora con otra bestia. Esto es Yaldabaoth. No sé si esté bien pronunciado. Yaldabaoth, el demiurgo, es una deidad asociada al platonismo y al gnosticismo. Según algunos credos de Raigabre platónica, al principio la materia no existía y todo era el espíritu. Sin embargo, Yaldabaoth, un dios soberbio y celoso, intentó estructurarlo todo recreando el espíritu de un mundo material y confinándolo todo en dicho plano. Pero solo logró fabricar un mundo imperfecto, una burda imitación del espíritu original. Su forma de ser presuntuosa le impidió admitir su error, y Yaldabaoth, presuntuoso y estúpido, odia a los hombres porque a diferencia de él tienen alma, cosa de la que él carece y desearía obtener por cualquier medio, aunque le resulte imposible. Por ello maltrata, castiga y reprime a los mortales para vengarse de ellos. El demiurgo suele figurar con el aspecto de una serpiente cuya cabeza sería una bola de fuego o bien la típica de un león macho. Otra tipología iconográfica lo mostraría como un hombre con cabeza de león o leopardo, lo cual le asemejaría al dios Mitra, que a menudo aparece representado así, sobre todo en la época tardía y a veces asimilando a Saturno. Otras veces Demiurgo simplemente se muestra como un hombre anciano y adusto, teniendo también implicaciones saturnales y posteriormente asimilando la imaginería del dios de las religiones de origen judaico. Esto se debe mayormente a que las corrientes neognósticas consideran que el dios del monoteísmo es solo otra identidad que adopta el demiurgo para captar seguidores. Y ese fue
Yaldabaoth. Seguimos. Hoy no he dado anuncio. Recuerden, amigos, los que nos ven en YouTube o en otros lados, que pueden ver Cartas de Terror todos los martes a las 10 de la noche, canal de Twitch de El Bankiller, y Archivos de Terror el jueves a las 10 de la noche también por el canal de El Bankiller. Ya saben que se pueden suscribir al canal de Twitch gratis si tienen Amazon Prime. Creo que tú ya no estás suscrito, ya no aparece tu suscripción. Ya te puedes suscribir de nuevo. Ya no tengo Amazon Prime. Bueno, y recuerden seguirnos también en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify como Cartas de Terror. Déjenme leerles de una vez otro monstruito para que ya nada más quede uno. Ahí voy, me equivoqué. Este es Cthulhu. No sé si se pronuncie. Cthulhu, la eminencia, es un dios arquetipo que apareció por primera vez en la novela de Brian Lumley, La transición de Titus Crow, publicada en 1975. También aparece en El reloj de los sueños de 1978. Al parecer es hermano de Juanito el Manota, otro hermano. Pero se dice que él es tan bondadoso como perverso es su hermano. Sin embargo, es posible que, al igual que Cthulhu, simplemente sea un ser amoral y que en su caso los humanos lo consideran benévolo, porque a diferencia de su hermano no les es hostil. Alberga un gran odio a los dioses exteriores porque estos mataron a su familia cuando él estaba durmiendo. Porque el ser al que de repente encontró mirado en una forma de horror primordial, la forma de blasfemia del propio Cthulhu, excepto que no era Cthulhu, sino Cthulhu. Y en donde uno era el negro como los pozos del infinito, el otro brillaba con la luz de las estrellas. Puesto que esta gran criatura enjollada y brillante, como si estuviera recubierta de polvo de diamante, miraba al salón a través de enormes ojos que brillaban como el oro fundido. Así dice la historia. Los caballeros zodiacos salieron ahí. El polvo de diamante del cisne. Cthulhu se parece a su hermano, es decir, es un humanoide gigantesco con cuerpo escamoso, cabeza de cefalópodo y alas de dragón. Pero a diferencia de que él tiene ojos dorados. Y ese fue Cthulhu. Seguimos. ¿Ya nada más vas a dar la conclusión? Simón, bueno, pero si quieres terminar entonces el último monstruito. No me acordaba que también estaba este. Mi monstruito. ¿Debería estar? Ahí está. Este es. Ay, cabrón, pinche nombrecito. Shub Nigurat. Suena racista, Nigurat. No he leído qué dice, pero me suena a niga. Shub Nigurat, sí, es uno de los famosillos. Shub Nigurat, la cabra negra de los bosques de los 10.000 retoños. Este pinche racista. ¿Cómo se llamaba la cabra de la bruja? Black Phillip. Black Phillip. Es Black Phillip. King of Sea and Sky. Es una deidad de la fertilidad de la mitología Lovecraftiana. Es la madre de los llamados retoños obscuros. Ay, güey. Tenía que ser negra. ¿Es hembra? Shub Niggurath, a pesar de su importancia, jamás aparece físicamente en los mitos de Cthulhu, por lo que jamás se da una descripción de ella, y hay gente que erróneamente asocia ella a la descripción del viscoso Abbot. Aún así, ese güey. Aún así, se dice que Shub Niggurath es una masa amorfa repleta de patas de cabra, tentáculos, fauces y miembros genitales femeninos y masculinos. Estos últimos, oye, son como las chicas de ahí de Obregón. Estos últimos, al parecer, los emplea para interactuar con sus más fervientes devotos y devotas. Según la enciclopedia de los mitos de Cthulhu,
Las veces que se aparece en este mundo adquiere forma de una nociva nube negra, la cual constantemente aparece y luego reabsorbe zarcillos y tentáculos con pezuñas. Y esa fue Shub-Niggura. Y fueron Qué todos pedo. los monstruitos que preparé para hoy. Seguimos, dicen Susi que se ve súper padre. Y dice Martín, esos dioses sí que son folladores de categoría. Y de nueva cuenta, Lovecraft haciendo evidente su racismo. Ya sé, se pasaba de lanza, pinche vato. Racista. Sí, un pinche racista de mierda. Sí, se manchó. Pero bueno, esos son todos los monstruos. Comenten qué Cabe, les parecieron ahí en los comentarios, en el chat y todo. cabe mencionar que los monstruos que describió ahorita mi amigo y bien ponderado Iván, no fueron, no, algunos, la mayoría no fueron descritos por Lovecraft, Oh. sino por sus seguidores. Sí, sí. Faltan muchos porque hay otros, pero estos son algunos. Pero ahí digan del cuál les gustó y cuáles faltaron. Comenten también ahí en el chat, en los comentarios en YouTube y todo esto. Comenten cuáles faltaron y cuáles se les hace Ujú. más chido. Y no se hable de Cthulhu, digan otro. Sí, el Nigurat. El Nigurat. Y bueno, ahora sí, llegamos a la parte final de cartas de La parte terror. final, Échale, ¿cuál es la yo ya aquí. conclusión? Bueno, la conclusión que llegamos el día de hoy, mis queridos, ¿cómo se dice? Espectadores. Es siguiente, ahí le va, más que conclusión, porque de modo de conclusión creo que ya lo abordé un poquito. Para mí, habrá algunos estudiosos de Lovecraft, expertos en Lovecraft, yo no soy experto en Lovecraft, que sí le podrán ensalzar más la literatura de Lovecraft y la mitología y todo eso, pero para mí mi fin es centrarme principalmente en el autor, en lo que realmente escribió Lovecraft y no lo que escribieron de él o lo que escribieron después de él, sin negar la influencia que tuvo enorme en la literatura de horror, en la cinematografía de horror y en la cuestión de los videojuegos de horror que no son góticos. Hay muchos ahí para PlayStation 4, hay uno que se llama tal cual, la llamada de Cthulhu, ahí donde aparece incluso también una secuencia de Agón, y bueno, incluso también Outlast, también si los que jugaron Outlast, el jefe final también tiene, si se presta mucha atención, tiene cuestiones Lovecraftianas. Bueno, pero me gusta centrarme mucho en lo que realmente escribió él. Si nos centramos en lo que él escribió, indudablemente tenemos que juntar ciertos títulos que nos permiten entender cuál fue su evolución literaria. Uno de los principales libros que a mí me parece que si les gustaría estudiar a Lovecraft es iniciar por este libro que él escribió, que se llama El horror sobrenatural en la literatura. Es un libro sumamente muy pequeño, pero aquí Lovecraft hace una especie de, yo me atrevería a decir, de tesis de la literatura de horror. Se va desde los inicios de lo gótico, explaya una erudición de autores y de títulos del horror gótico. Le dedica un capítulo entero nada más a Edgar Allan Poe, y después habla sobre los maestros modernos para su tiempo. Serían aquellos que curiosamente son parte del círculo de Lovecraft. Pero aquí entendemos prácticamente la manera de pensar que tenía Lovecraft con respecto a la literatura y las razones de por qué creó esos cuentos y esas historias, e incluso esas criaturas que él sí nombró como Nyarlathotep, Dagon, Cthulhu, y otros más que ahorita no recuerdo. Ya para comenzar a leer a este señor y ubicarlo donde tiene que ser, pues les recomiendo mucho este pequeño libro. Si no lo han leído, a los que les gusta de Lovecraft, pues chútenselo. Y
los cuentos que a mí en lo personal me llaman más la atención de Lovecraft, que son los que puedo, que puedo leer y volver a leer, pues primero les mencionaría Dagón, Al otro lado de la barrera del sueño, La nave blanca, El viejo terrible, El testimonio de Randall Carter, Los gatos de Ultar, el poema de Nyarlathotep, La ciudad sin nombre, La ciénaga luna, que es una exquisitez leer ese cuento. Otro que también está extraordinario es el cuento del extraño. Herbert West Reanimador, que hay una película, hay dos de hecho, dos películas de Herbert West ¿Qué Reanimador. tal están? La primera está chida, la segunda ya es como abusar de la historia, pero está muy chafa, pero la primera está muy chida. Azathoth, si quieres comenzar a encontrar esas criaturas, aparte de Nyarlathotep, Azathoth, Dagon, van a ser los primeros criaturas que vas a intentar describir hasta llegar a la llamada de Cthulhu, que es donde va, para mí, vuelvo a repetir, el culmen de su descripción. Otra sería el aire frío, que es de lo mejor. Si alguna noche de insomnio pueden descargar el cuento de Aire frío de Lovecraft, no vuelven a dormir. Está ¿Pero bien, sí? bien chido ese pinche cuento. Sí, está genial ese, bueno, desde mi punto ¿Lo de tienes vista. tú Está bien descargado? chido. No lo tengo en mis libros de Lovecraft. No tengo descargado. Si quieres te lo descargo y te lo Si mando. no, para subirlo a la página y al grupo. ¿Recuerdan el grupo de cartas de terror? No me acordaba. Ahí estamos Porfa. compartiendo historias chidas. Busquen en Facebook así, cartas de terror, y el grupo que les salga es cartas de terror, videos, historias y fotos paranormales, algo así. Está chido. Nunca decimos del grupo. Y no. Pero ya, si quieres busco el PDF de Aire Frío y lo mandamos para Va. allá. A ese está genial ese cuento, Aire Frío. Obviamente, después de Aire Frío, no puede faltar la llamada de Cthulhu, de Juanito el Manotas. Ahí denle chance, inicia muy lento, muy lento, es Muy así como lento. que tiene que describir todo y tiene que encontrar la carta con su abuelo y todo eso, pero ya llegando a la parte chida donde está Relay, donde sale Juanito, y sí se pasa de lanza. Y finalmente, yo mencionaría otros dos, que es La búsqueda del sueño del ignota Kadat, tal vez La llave de plata, y hay más, pero yo creo que el último texto que recomendaría de Lovecraft sería En las montañas de la locura. Creo que ahí, si quieres detenerte ahí y dejar de leer a Lovecraft, ya Ya lo no pasa hiciste. ¿Y absolutamente Charles nada. Dexter Ward? Ya lo hiciste. Charles Dexter Ward está chido. Digo, a mí en lo personal me gustó más Herbert West el animador, pero sí tiene sus virtudes el de Charles Dexter Ward. Y bueno, si lo quieres conseguir, ya ahora sí vamos a promocionar algunas cosillas, por si algún tiempo quieren patrocinarnos, ¿se puede? Ojalá. El Tochote del libro es el primer tomo de la narrativa completa de Lovecraft, es por edición Valdemar. La editorial Valdemar está genial para literatura de terror. Los amantes del terror, váyanse a la editorial Valdemar, ahí encuentran clásicos y modernos muy chidos. El único problema es que cada tomo cuesta alrededor de entre 700 y 900 pesos. Pero si quieren algo Vale la pena. más baratón, y tienen la fortuna de hablar inglés, en Amazon venden esta edición de las obras con la ficción completa de Lovecraft, que vendrían siendo los que tiene Valdemar, pero en uno solo. Y la verdad es que la edición está muy bonita. Tiene una caja altamente resistente y el libro está forrado como de tela. Y viene completamente todas los cuentos, novelas y noveletas de Lovecraft y está muchísimo más barato que el de Valdemar, pero la única desventaja es que está en inglés. Yo sí recomendaría comenzar a leer a Lovecraft seriamente por el horror sobrenatural en la literatura, pero ya te metes a sus cuentos como tal. Los que ya nombré son los que yo recomiendo.
pero ahí también tú puedes tener tus propios gustos y me puede decir que tal vez Los Gatos de Ultar es una porquería. Y ya los mitos de Cthulhu, pues ya son más adelante. Los mitos de Cthulhu ya no los escribió él. Hay mitos de Cthulhu y los nuevos cuentos de los mitos de Cthulhu, ya escritos por otros autores. Y pues, a manera de conclusión, si es un autor que vale la pena leer, es un autor que hay que acercarnos a él y superarlo. No se queden en él. así como recomendaría no quedarse en Stephen King, tampoco se queden en Lovecraft. Y sería todo. Muchas gracias por su atención. Muy bien, pues yo no puedo recomendar nada, solo inicien con la llamada de Cthulhu, porque si inician mal como yo, pues les va a cargar la chingada. Bueno, como dije, ¿no? Fue el de Charles Dexter Ward, el primero que leí, pero fue hace Ajá. mucho, la neta ya no me acuerdo de nada más esa escenita que conté hace rato que sí me marcó. Y pues el llamado de Cthulhu sí Qué empieza chido. lento, pero después sí se pone interesante. Y las demás que he leído, la neta sí están de la chingada. No son muchas, pero ahí. Estuve viendo también un poquito la serie de Lovecraft Country. Y pues Ok. está pues entretenida, pero no tiene como que mucho que ver con él. Es un güey buscando a su papá. Y ya. Y si pasan cosas Ya, con ok, criaturas de Lovecraft y se basan en los libros de Lovecraft. Pero bueno, pues ok. es todo por hoy, amigos. Muchas gracias por habernos acompañado. Algo Ujú. que Muchas gracias. Gracias a todos. Recuerden seguirnos en Cartas de Terror, Facebook, Twitter, Instagram y el canal de Twitch. Hoy no va a haber, ¿cómo se llama? After, No, porque ya. ya nos vamos a After. dormir. Dice, otra edición excelente, dice Martín, muchas gracias. Y gracias, Muchas gracias. muchísimas gracias por tu aportación. A ver con qué nos sorprendes para la siguiente semana. Bueno, pues nos vamos, amigos. Tengan una excelente noche. Voy a dar raya a un canal para que no se vayan. Saluden al compa al que los voy a mandar. Nos vemos. Que tengan una excelente noche. Adiós. Ahí. Sueñen con Juanito Notas.